tardes a todos. Entramos en la semana 4. Les voy a grabar la charla en caso de que por algún tema técnico o superposición de horarios no podamos tener la charla hoy. Prefiero asegurarme y dejársela grabada. Ustedes recuerdan que todas las reuniones anteriores, cuando hablamos de estrategia, siempre llegamos a la misma conclusión. Y es lo que permite tener éxito con sus estrategias tanto competitivas como de crecimiento, siempre son los recursos, o sea que los recursos son todo. O sea que un poco el tema de hoy es muy especial, ¿no? Es muy importante para que quede claro que todo se basa en recursos. Esta semana va a ser un ejercicio que es bastante interesante en el fondo, es que cada uno va a compartir sus propias estrategias de recursos. Al principio seguramente se van a sentir perdidos porque van a saber exactamente a qué se refiere hasta que vean que básicamente cuáles son los temas centrales. En primer lugar, todo lo que es diversificación. Ustedes dicen que tiene que ver con recursos y la respuesta es, y bueno, cuando yo me diversifico, lo que estoy haciendo, estoy comprando o adquiriendo nuevas unidades de negocios. Lo que yo adquiero son recursos. A partir de ellos vienen los negocios, pero uno empieza comprando recursos. Segundo, toda la parte de tecnología de la información, muy importante para ustedes, que están con temas muy vinculados a todo lo que es tecnología de la información y todo lo que es Internet. Uno suele tener un cierto fanatismo, de decir, bueno, todo lo que suena a Internet es lindo, y la verdad es que prácticamente la mayoría de los negocios que se ha metido en el tema de tecnología de información ha terminado fracasando. Entonces es interesante descubrir un poco por qué. Y por último, el tema de fusiones, adquisiciones, alianzas. Ustedes preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con recursos? Hasta que ustedes se dan cuenta que en el fondo las fusiones, las adquisiciones y las alianzas son una nueva forma de conseguir recursos. Con lo cual se dan cuenta que fácil se transforma el mundo, ¿no? En vez de tener que aprender toneladas y toneladas de temas, al final todos son tres temas: competencia, innovación y recursos. Van a ver qué simple que les va a resultar todo con esa perspectiva. El primer tema es que de alguna forma ustedes compartan experiencias que ustedes hayan tenido con temas de diversificación y cómo les fue. O sea, por qué razón la diversificación fracasa. Tema de hace mucho tiempo, el primero que habló en forma crítica de este tema, y recuerdan que todo lo que estamos haciendo es darles a ustedes herramientas de pensamiento crítico para que puedan operar como verdaderos gerentes. El primero que lo hizo fue Michael Porter en los 80. En los 86 escribió un paper muy conocido que se llama From Competitive Advantage to Corporate Strategy, o sea, de la estrategia competitiva, que fue lo que hablamos hace un par de semanas, a la estrategia corporativa. Estrategia corporativa es básicamente eso, recursos, o sea, recursos corporativos, vale decir, comprar unidades de negocios, expandirse, etcétera. Como ven acá en la gráfica esta, arriba ustedes tienen una típica empresa con varias unidades de negocios, con varias SBUs, y de alguna forma lo que Porter plantea es que el 80% fracasan, y básicamente lo que fracasa es que cuando uno incorpora una nueva unidad de negocios, hay 80% de chances de que no funcione, de que tengan que terminar cerrándola. Y eso es muy interesante, y tal vez ustedes tengan experiencia. Yo he trabajado en conglomerados donde a veces compraban una empresa nueva independiente diciendo qué maravilla, y al poco tiempo esa pobre empresa independiente empieza a dejar de ser independiente y empieza poco a poco a morir. ¿Por qué? Porque mientras era una empresa chiquita independiente tomaba sus decisiones de un día al otro. En cambio, cuando pasa a formar parte de un gran conglomerado, a veces le toma un año tomar una decisión, porque todo el mundo opina, por supuesto que todo el mundo opina que no, todo el mundo cuestiona, entonces se dan cuenta que el hecho de pertenecer a un gran conglomerado no siempre ayuda. Porter hace toda una serie de estudios de por qué razón fracasan, hasta que llega a un punto en el cual dice, bueno, no todo fracasa, a veces es bueno incorporar una nueva unidad, o bajo el otro punto de vista, a veces es bueno pertenecer a uno de estos grandes conglomerados. Y la razón por la cual es bueno, ahí se lo plantea: uno es para compartir recursos, ahí desaparece como share resources, y la otra es para transferir recursos. Imagínense una empresa grande como Molinos, que se compra una nueva unidad de negocios, por ejemplo una nueva marca de mayonesas, y de alguna forma lo que hace es que esa nueva marca o esa nueva empresa productora de mayonesas usa toda la red de Molinos para hacer marketing, promoción o distribución o lo que fuere. Eso se llama compartir recursos. Transferir recursos es si alguna área de todo el conglomerado de Molinos puede ser interesante transferirla, por ejemplo, en una planta de producción directamente, para que la nueva unidad de negocio que se dedica a la mayonesa use esa nueva planta de producción. Eso de alguna forma es lo que se llama sinergias. Entonces la conclusión de Porter es que las sinergias son interesantes. Y se dan cuenta que ustedes ya venían pensando en todos estos temas,
y se dan cuenta que el gráfico de abajo de alguna forma les resume toda esa experiencia que plantea Porter. Si ustedes miran ahí a la derecha, lo que dice Organizations as Brains, organizaciones como cerebros, que ustedes se dan cuenta que un cerebro es justamente como una entidad muy sinérgica. Ustedes tienen un montón de células y todas las células de alguna forma trabajan en equipo y unas comparten ideas y a veces analizan las distintas neuronas del cerebro, analizan temas en paralelo y unas llegan a ciertas conclusiones, otras a otras. O sea, de alguna forma se produce lo que se llama una matriz. El cerebro es como una gran matriz. Y de alguna forma ahí ustedes entienden el concepto de sinergia. Sinergia es como una empresa donde todas las áreas empiezan a funcionar como un cerebro y empiezan a compartir ideas y empiezan a compartir recursos, y eso hace que, ¿cómo se dice?, logren realmente crear, innovar o desarrollar poder de mercado. Se ven que es muy interesante el concepto, y eso les permite, como ven en el gráfico, o bien tener un EVA positivo, como ustedes ya estudiaron, o bien crecer. Entonces ven que claramente lo que Porter plantea lo tienen aquí arriba a la derecha. Entonces, ¿qué son todas las demás? Digamos, ¿para qué sirven todas las estrategias? Por ejemplo, ven que ahí dice prior to 1950, organizaciones como máquinas. De alguna forma, recuerdan que habéis visto ya las veces anteriores que a veces las organizaciones son muy mecanísticas o mecanistas, como se dice. Por ejemplo, si ustedes son un ferrocarril, seguramente el ferrocarril hace 50 años que viene haciendo exactamente lo mismo. Inclusive una organización como McDonald's, cuando ustedes van a comprar una hamburguesa, seguramente para ver la hamburguesa todos siguen exactamente el mismo proceso. Entonces son organizaciones muy mecanísticas, y eso hace que se empiecen a estandarizar, empiecen a competir en competencia perfecta y terminen con un EVA negativo. Entonces eso se dan cuenta que ahí no es un área donde se puedan crear todas esas sinergias de las que habíamos hablado antes. En el medio, esas organizaciones como organismos de 1950 a 1980 son, como habíamos visto, se acuerdan las veces pasadas, todas las típicas organizaciones muy marketineras, organizaciones que de alguna forma, por ejemplo, qué sé yo, Zara, la que desarrolla ropa para la compañía española que desarrolla ropa, que de alguna forma es muy prestigiosa, y es porque realmente funciona como un organismo. O sea, está muy en contacto con el entorno, conoce a los clientes, sabe las necesidades, es inclusive capaz de proponerle nuevas necesidades a sus clientes. De alguna forma es sensible como un organismo que se resfría cuando hace frío, etcétera. Entonces eso, como ven, implica otro tipo de organización, y eso, como ven en el esquema de arriba, no es tan claro que las sinergias pueden tener una ventaja para ese tipo de organización. Tercer tipo de organización que plantea ahí, ven que son desde el 80 en adelante, que son organizaciones como networks, como redes. Ahí sí puede empezar a funcionar este planteo que ven, que hace Porter, de sinergias, de matrices, de trabajar en equipo, de compartir ideas, de trabajar como un cerebro. Se dan cuenta que todo lo que es relaciones entre empresas y entre gente, de alguna forma responde a ese concepto que les dije recién de matriz. Bueno, pasemos al segundo ejercicio que tienen que hacer. Este es un ejercicio muy interesante. Hay toda una dimensión, toda la estrategia moderna de la última década, entonces lo comenté, se basa en lo que es economía industrial, en inglés Industrial Economics o Industrial Organization, que básicamente lo que hace es una forma extremadamente inteligente de pensar y de razonar, porque lo que hacen es, todos los razonamientos que hacen incorporan teoría de juegos, vale decir, yo hago algo, el resto de la gente reacciona, yo reacciono frente a las reacciones de ellos reaccionan frente a mis reacciones, y de alguna forma hacen todo un razonamiento mucho más profundo usando modelos econométricos, y les permite llegar a conclusiones muy interesantes. Yo se los comenté la otra vez, inclusive creo que ya les puse una lista de libros de economía industrial. Pero bueno, una parte de la economía industrial discute todo lo que es la nueva tecnología, o sea, todo el mundo moderno, la economía, y la cuestiona de que sea ventajosa, cuestiona de que la nueva economía necesariamente sea positiva. O sea, plantea que en muchos casos la nueva economía lo que produce es situaciones de destrucción de valor económico, y eso uno lo ve que es cierto. La famosa burbuja que explotó en el 2001-2002 es resultado de este razonamiento. Entonces les voy a explicar cuál es el razonamiento, cómo explica la nueva economía, la Industrial Economics, la economía industrial, todo el tema de las TICs. Fíjense, imagínense en el cuadro de arriba que ustedes están en una playa, y están muertos de sed y se quieren tomar una Coca-Cola. Entonces tienen como dos opciones. Uno es irse al kiosquito de Coca-Cola que está al lado suyo, que les cobra $5. Ustedes saben perfectamente que una Coca-Cola no vale $5,
pero si se quieren comprar una Coca-Cola más barata, tienen que ir al pueblo, lo cual implica o subirse en el auto o irse caminando, lo que fuere, se pierden 2 horas, etcétera, etcétera. Entonces, al final dicen, bueno, ¿qué prefiero? ¿Pagar $5 y tomarme la Coca-Cola ahora? ¿O irme al pueblo, comprarme la Coca-Cola y perder 2 horas y me pierdo medio día de playa? La conclusión es que seguramente van a gastar los $5. Si van a comprar la Coca-Cola por $5, se van a enojar contra el kiosquero pensando que está abusando, pero para ustedes evidentemente les ofrece una ventaja. Acá el concepto que existe es el de costo de transporte, vale decir, cuando ustedes toman una decisión, ustedes incorporan lo que se llama el costo de transporte, o sea, el esfuerzo que ustedes tienen que hacer para lidiar entre dos propuestas diferentes. Entonces, evidentemente, la Coca-Cola de $5 no tiene ningún costo de transporte, la tienen pegadita donde están ustedes en la playa, y la otra Coca-Cola que está en el pueblo y tardan 2 horas, evidentemente tiene un costo de transporte muy alto, que son 2 horas perdidas, el mal humor, perder el día de playa, etcétera, etcétera, más nafta, etcétera. Ahora, eso lo pueden extrapolar y ese concepto pasa a ser universal. Por ejemplo, si ustedes son una chica de 15 años y tienen que ir a una fiesta espectacular donde está el novio que es un Adonis, etcétera, etcétera, entonces ustedes tienen dos opciones. Pueden comprar un vestido horrible por $5 o pueden comprar un vestido sensacional que vale $100. Entonces, claro, ¿cuál es el costo de transporte para una chica de 15 años? Y bueno, que cuando llegue a la fiesta todo el mundo se le ría diciendo, ¿qué te compraste? Entonces, ¿qué va a hacer? Obviamente va a comprar el vestido de $100. O sea, ahí hay costo de transporte, ese costo emocional, del ridículo, de perder a su novio Adonis, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen cáncer, pueden comprar una droga barata, una droga cara. La droga barata no le ofrece seguridad, la droga cara sí. Entonces, ahí el costo de transporte para ustedes es la salud de ustedes, de comprar una droga que no les hace bien. O sea que, como ustedes ven, en el mundo real existe un montón de costo de transporte. Es el esfuerzo que uno hace de tener que comprar un producto u otro producto, los costos y beneficios ustedes los consideran. Ahora, ¿qué pasa en el cuadro de abajo, la nueva economía? En la nueva economía no existe costo de transporte prácticamente. Vale decir, si ustedes quieren comprar una Coca-Cola por internet, se meten a internet y tienen 40 opciones para comprar una Coca-Cola. Y a ustedes el costo de transporte es cero, porque de alguna forma es simplemente hacer clic y que le traigan la Coca-Cola a su casa en 10 minutos. O comprarse una corbata, o comprarse un auto, o comprarse cualquier cosa, o un viaje a la China, o lo que fuere. Lo compran haciendo clic, clic, clic. O sea que su costo de transporte es el tiempo para pasar de un clic al siguiente, ¿se dan cuenta? Entonces la nueva economía es una economía de competencia perfecta, donde no hay de alguna forma competencia. Y acá es donde empieza el ejercicio de ustedes para analizar en las empresas en las cuales ustedes estén, si todos los esfuerzos que ustedes han hecho por tecnificarse, por incorporar nueva tecnología de información o incorporar internet, si los ha ayudado o los ha perjudicado. Ustedes ven que hay montones de negocios que gracias a la tecnología de la información prácticamente desaparecido. Por ejemplo, agencias de viaje. Antes todos conocían una agencia de viaje que estaba fulanito, sutanito, un primo, un amigo. Todo eso desapareció. Ahora ustedes compran sus pasajes por internet y les sale mucho más barato. Bancos, antes todos íbamos al banco, ahora hacemos todas nuestras operaciones por internet. Prácticamente todo lo que es digitalizable de alguna forma pasa a meterse dentro de la nueva economía y hace desaparecer a todos los negocios que antes se manejaban de forma no digital. Entonces ustedes se dan cuenta de que claramente todo este tema de la tecnología de la información e internet es controversial porque le puede producir efectos buenos o malos. Entonces usemos un poco el razonamiento de recién, que le mostré recién, el ejemplo de la Coca-Cola. Ese modelo de la economía industrial se llama la ciudad lineal, o sea, el hecho de transportarse de una parte a la otra de las distintas ofertas económicas que uno tiene. En primer lugar, hacemos el mismo razonamiento que siempre hemos hecho, analicemos la competencia, la rentabilidad. ¿Cuál es la ventaja de la tecnología de la información? La ventaja es que reduce costos, que logra eficiencias, provee mejor información, provee enlaces con los clientes. Ustedes que están con todo el tema de supply chain lo saben muy bien. Relación con los proveedores, facilita el desarrollo de una organización de conocimiento. Ven que tiene muchas ventajas, pero de alguna forma tiene una desventaja gigantesca, y es que todo lo que ustedes hacen lo hacen la competencia. Entonces toda la lista que le puse de ventajas, también la competencia lo ve exactamente igual. Yo creo que yo les comenté que hace años yo trabajaba en Telefónica. Telefónica invertía 1.000 millones por año en nueva tecnología. Teníamos 30.000 proyectos por año de tecnología. Y de alguna forma ustedes lo que veían es que Telefónica invertía 1.000 millones de dólares por año. Sin embargo, el valor de la acción no aumentaba ni un milímetro. En 10 años que yo estuve más o menos en la empresa, invirtió 10.000 millones de dólares, la mayoría en proyectos de tecnología, y el valor de la empresa siempre fue 6.000 millones y nunca creció. Entonces ustedes dicen, bueno,
Entonces, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿para qué estoy invirtiendo? O sea, los accionistas de Telefónica se preguntaban, ¿para qué voy a invertir 10.000 millones si la empresa sigue costando 6.000? Para eso me guardo la plata en el bolsillo y me mando a mudar. Entonces, de alguna forma, todo ese esfuerzo tecnológico que hizo Telefónica no le produjo una creación de valor económico. Y de alguna forma uno se pregunta por qué. Y bueno, por eso que le acabo de decir. Porque todo lo que hacía Telefónica también lo hacía Telecom y lo hacía todo el resto de los competidores. Entonces se modernizan, los clientes están más contentos, pero eso no significa que la empresa cree valor económico. Posiblemente el valor de la acción siga estando tal cual. Entonces, eso lo ven, ahí les puse toda una lista de negocios que han prácticamente desaparecido o se han transformado en competencia perfecta. Por ejemplo, todo lo que son e-toys, agencias de viajes, librerías, e-banking y muchos otros. O sea, todo lo que de alguna forma se ha metido dentro de lo que es tecnología de la información, inclusive la educación online. O sea, se tiende a competencia perfecta. Esto es muy interesante para que lo tengan en cuenta. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen que hacer es número uno, analizar si ustedes han tenido proyectos de tecnología de la información o de internet, ver qué impacto ha tenido desde el punto de vista competitivo, punto de vista de rentabilidad, que básicamente es, ok, yo lo hice, ¿por qué lo hice? Mi competencia hizo lo mismo, chao, no me sirve para nada. Segundo es analizar el crecimiento de ventas. Seguramente la tecnología de la información los ha ayudado a desarrollarse, eso seguramente es cierto. Tercero, el desarrollo de recursos. Y acá la gran pregunta es, ok, ¿toda esta tecnología de la información me ayuda a desarrollar recursos únicos o no? Me hace desarrollar recursos que son iguales a los de la competencia. Por ende, cuanto más invierto, más competitivo se vuelve el negocio, porque todos hemos gastado una montaña de plata y tenemos que ir a justificar todo el esfuerzo que hemos hecho. Y lo hacemos a través de ser más agresivos en toda la estrategia comercial. Perfecto. Tercer paso de esta estrategia de recursos que tiene que elaborar hoy. Todo el tema de fusiones y adquisiciones. De alguna forma, fíjense que todo el tema de fusiones y adquisiciones es una partecita dentro de toda una estrategia mucho más general, que es todo lo que es el espectro cooperativo. Ven que empieza a la izquierda con una especie de acuerdos con vendedores, acuerdos con proveedores, licencia, y van hacia la derecha de este cuadro en todo lo que es empresas que absolutamente se fusionan y pasan a ser exactamente la misma empresa. Y ven que ahí están las estrategias, las alianzas estratégicas en el medio y las fusiones y adquisiciones un poco más hacia la derecha, porque efectivamente son más comprometidas. Este gráfico que ven acá, hace unos años, yo participé de una fusión que habíamos hecho con la gente de IBM. Inicialmente le íbamos a hacer con la gente de EDS. Es una empresa absolutamente futurista. No sabe lo que son las oficinas. Estuve en las oficinas en Texas, siente que están en el siglo 50 directamente. Esos edificios gigantescos llenos de pantallas de televisión de 40 metros. Realmente usted se siente que están en una especie de sueño de alta tecnología. Y de alguna forma lo que nos pasaba a nosotros era que teníamos demasiada gente en el área de tecnología, en la parte de tecnología de la información, como 1000 empleados. Y claro, entonces la gente de las áreas comerciales se pasaba más tiempo lidiando con temas de tecnología que dedicados a vender. Entonces llega un punto que digo, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Una empresa que vamos a hacer negocios o nos dedicamos a resolver temas tecnológicos? Entonces de alguna forma decidimos hacer una especie de un carve out, lo que se llama, que es hacer un outsourcing de toda la gente de tecnología. Entonces fue muy interesante la discusión porque estuvimos un año sentados de esta hoja, frente a esta hoja que ustedes ven, un año realmente, todo el equipo de IDS con nosotros, los dos equipos negociadores, mirando esta hoja y decidiendo cuáles áreas de las dos empresas íbamos a meter dentro del joint venture, dentro de la nueva empresa que estamos creando entre los dos. Y eran discusiones interminables porque básicamente nosotros queríamos acceder a la tecnología de ellos y ellos querían acceder a nuestro mercado. Y fíjense que es un tema que es muy controversial porque siempre que ustedes tienen este tipo de alianzas donde uno comparte un tema y el otro comparte otro, siempre hay ganadores y perdedores. Generalmente los que aportan la tecnología y lo que quieren hacer es acceder al mercado del otro son los que ganan. Y los que aportan el mercado y quieren acceder a la tecnología del otro son los que pierden. Le voy a poner un ejemplo clásico, muy conocido, que es una alianza que se hizo entre Rover, ¿se acuerdan? Rover, el fabricante de autos inglés, junto con Honda, el fabricante de motos en esa época, japonés. En esa época Honda era bueno en la parte tecnológica, los japoneses siempre han sido excelentes en la parte tecnológica, pero todavía no había accedido al mercado de automotores en el occidente, en Europa y en Estados Unidos. Entonces la lógica de Rover es,
Honda tiene mejor tecnología que yo, vamos a hacer una alianza con ellos. Y la lógica de Honda fue, ok, yo tengo una buena tecnología, pero Honda tiene acceso al mercado. Ahora fíjense qué desparejo que es, porque una tecnología dura 3 o 4 años. Entonces si yo, señor Robert, aprendo la tecnología de Honda, a los 3 años no sirve para nada. Entonces todo lo que gané con la alianza no sirve para nada, porque a los 3 años es obsoleto. En cambio, Honda, que aprende el mercado europeo, todos los usos del mercado europeo, los canales, tiene acceso a los canales, eso, todo lo que aprenden es una cosa que nunca para de crecer. Entonces, a los 3 años aprenden, a los 5 años aprenden, 10 años, o sea, absolutamente nunca para de aprender. Entonces, Honda se expande tremendamente dentro del occidente, de Europa y Estados Unidos, y Robert aprende una tecnología que a los 3 años no le sirve para nada. Conclusión, después de unos años, Robert terminó absolutamente fracasada, la compraron los alemanes por una libra esterlina y Honda pasó a ser una de las empresas más grandes del mundo. Entonces se dan cuenta que realmente hay pensamiento crítico para que ustedes analicen si ustedes están metidos en alguna operación de fusión-adquisición, para que se den cuenta que tiene ventajas y desventajas. Eso se puede sistematizar en este grafiquito que le estoy poniendo adelante para entender cuáles son las ventajas y las desventajas. Como ven, hay distintos tipos de alianzas. Por ejemplo, hay alianzas con proveedores, lo que tienen ahí suppliers, lo que se llama upstream alliances, y alianzas con clientes, se llama downstream alliances. Ahora les voy a explicar cuáles son los beneficios. Abajo tienen alianzas con competidores, muy comunes, está lleno de alianzas con competidores. Es típico, seguramente habrán visto esos grafiquitos donde hay como distintas pelotitas con flechitas, donde cada una de las empresas grandes americanas tiene un 5%, de tal otra empresa 10%. Y arriba de todo tiene alianzas de diversificación, o sea, supónganse que yo soy Easy, esta enorme, ¿cómo se dice?, almacén que vende artículos para el hogar, ¿cómo se dice? Y hago una alianza con un nuevo proveedor de desatornilladores. Entonces yo diversifico mi oferta de herramientas con la alianza. Okay. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Y acá es el corazón de todo el pensamiento crítico. Las ventajas de todas las alianzas, como ven, son económicas, producen beneficios económicos. Por ejemplo, el ejemplo que le puse de alianzas de diversificación, Easy, que hace una alianza con vendedores de destornilladores, lo que logra es economías de alcance, en inglés se llama economies of scope, que básicamente es, ya que Easy tiene toda esa estructura, le viene fantástico vender más productos, porque lo que hace es aumenta sus ventas y no aumenta sus costos, y eso produce economías de alcance, economies of scope, muy parecidas a las economías de economies of scale, economías de escala. Perfecto, entonces eso es muy común en empresas grandes conglomerados que de alguna forma incorporan nuevos productos y los venden a través de su cadena de distribución. Segundo tipo de alianzas horizontales son con competidores, lo que generan son economías de escala, o sea, si yo me alío con un competidor, uno de los dos cierra una planta, usamos la planta del otro y con eso nos ahorramos un montón de plata. Entonces eso produce economías de escala. O uso una sola área de administración en lugar de dos, de alguna forma cierro un área y eso produce economías de escala. Vendo más y gasto menos. Tercer tipo de alianza es la que les puse, las upstream y downstream, aguas arriba y aguas abajo, o sea, con compradores y con proveedores. Eso produce economías de integración, como ustedes bien saben, todo lo que es logística, supply chain, etcétera, etcétera. Eso se produce con este tipo de alianzas. Entonces la conclusión es, ok, si yo necesito recursos, que es el tema que estamos discutiendo, y esos recursos prefiero no gastar plata, entonces la mejor forma de lograr economías es a través de alianzas, lo cual es una visión muy simplista y muy optimista de decir las alianzas es lo mejor que a mí me puede pasar. Sin embargo, vamos a ver que no están así. ¿Por qué ese optimismo no está tan justificado? Y ese es el origen de todo este ejercicio de pensamiento crítico que ustedes tienen que hacer. Porque existe una disciplina dentro de la economía moderna que se llama Transaction Cost Economics, se llama economía de los costos de las transacciones. ¿Qué significa transacciones? Significa que si en lugar de hacer las cosas yo, prefiero hacer una alianza y que otro trabaje por mí, o sea, por ejemplo, que otro me produzca por mí, hago un outsourcing, o en el caso del ejemplo que les puse de la parte de toda la gente de tecnología de la información, hago una outsourcing con IBM o con IDS y ellos de alguna forma se encargan de, ¿cómo se dice?, de llevar toda la parte de tecnología. Pero también hay transaction cost, el costo de transacción. Por ejemplo, ¿qué pasa si IDS va a ver a todos mis clientes y me roba a todos los clientes? ¿Qué pasa si cuando ellos van a hacer una visita, de alguna forma a toda la gente que yo conozco, en lugar de visitarla para ofrecerle sus productos, lo visita y hace una relación con ellos y me corta mi relación con ellos? ¿Qué pasa si tengo una relación con un contratista que me tiene que producir una planta
y de alguna forma yo les doy un adelanto y al día siguiente el tipo agarra la plata, se manda a mudar y se declara en quiebra. ¿Qué pasa si hago una alianza con un tipo que me provee partes de mi materia prima y el tipo no cumple, o me entrega las cosas con mala calidad o pasado un tiempo? O sea, eso es lo que se llama transaction cost, o sea, que de alguna forma el hecho de tener que tener una relación con alguien y no poder manejar las cosas yo en forma directa, eso me genera un costo. Entonces, la forma de resolver eso es con contratos. Sin embargo, los contratos no son buenos, porque como ven ahí, en primer lugar, existe lo que se llama una racionalidad limitada. En inglés se llama bounded rationality. Eso es algo que lo desarrolló el premio Nobel, ¿cómo se dice? Herbert Spencer, que dice: nos movemos en un mundo donde la racionalidad es limitada. O sea, la gente no se entiende, uno dice una cosa, el otro no la entiende, vos querés ponerte de acuerdo, no te pones de acuerdo, la gente tiene intereses diferentes, te dice una cosa, en realidad te está haciendo un poquito de trampa, etcétera, etcétera. Entonces, la racionalidad es limitada, por lo cual nunca un contrato puede ser perfecto. Segundo, es difícil especificar el rendimiento. ¿Cómo hago para medir exactamente el rendimiento? Si un proveedor mío cumple o no cumple. El tercer tema es información asimétrica. Esto es universal. Cada vez que estudien estos temas de estrategia van a aparecer temas de información asimétrica. Yo me voy a comprar un auto usado y el tipo me dice es una belleza y al día siguiente salgo del negocio y se me caen las puertas. O sea, ¿cómo hago para saber que la información que el otro tipo me da es cierta? El tipo tiene más información que yo. Ok, en cuestiones de alianzas estratégicas ustedes ven que la otra empresa tiene información que yo no tengo y eso puede hacer que yo tenga problemas. Entonces los contratos pueden no ser tan dulces como parecen. En fin, se dan cuenta entonces que les recuerdo que estamos hablando de recursos, les recuerdo que estamos hablando de formas de adquirir recursos y la ventaja de hacer alianzas es para todas las ventajas económicas que produce compartir recursos de otros. Pero ustedes ven también que también hay costos económicos, o sea que de alguna forma hacer una alianza me genera muchos imprevistos y muchas situaciones que agregan costo. Entonces la otra opción, y esta es parte de su ejercicio también, es el último paso de ese ejercicio, es que analicen si ustedes han participado ya no de una alianza, sino de una compra o de una fusión, o sea, una merger o una acquisition, en la cual ustedes hayan visto qué pasó con la fusión o la adquisición. Y ahí les puse una serie de beneficios y una serie de perjuicios. Los beneficios es que es mejor comprar una empresa que hacer una alianza, porque yo la puedo controlar. Segundo, porque si yo compro una empresa, me aseguro de tener relaciones frecuentes, o sea que de alguna forma de aquí durante muchos años la empresa que yo acabo de comprar va a tener relaciones frecuentes conmigo y eso hace que sea más creíble. Vale decir, supónganse que yo voy a la empresa donde estoy yo y les digo me voy mañana, o un empleado va y te dice mira, mañana me mando a mudar. No tenés más poder sobre ese empleado, porque de alguna forma nunca más el tipo va a tener relación con vos. Entonces el tipo se va arriba del escritorio, va a poner las piernas arriba del escritorio, va a tirar todas las cosas al piso, y vos no tenés ningún poder sobre. O sea, lo que te da poder es que el tipo siga teniendo relación con vos a futuro, pero si no la tiene, evidentemente perdés control. Entonces, en una compra, esa relación se asegura, en una alianza no se asegura. Por ahí el tipo piensa que nunca más va a trabajar con vos y te empieza a hacer trampa. Segundo, el último tema es el comportamiento oportunista, y es que, como les puse el ejemplo de Honda y Rover, evidentemente Honda tuvo un comportamiento oportunista, porque se aprovechó de Rover, le robó el mercado y de alguna forma la pobre Rover desapareció. Entonces el comportamiento oportunista existe, eso se estudia en economía constantemente. En la micro y macroeconomía siempre estás estudiando si la gente puede abusar de los mercados o abusar de las relaciones, y ahí aparece el comportamiento oportunista. Entonces se ven que al comprar una empresa todas esas cosas desaparecen. Ustedes pueden evitar comportamiento oportunista, el tema de generar relaciones, etc. Pero de alguna forma las compras son caras, o sea, tiene contras, son caras, te generan riesgos financieros, riesgos de generar costos que después no los puedes manejar, te genera de alguna forma te liquida tus economías de escala porque estás generando más costos, etc. Saben que o sea, estos mecanismos para comprar o para adquirir o para aliarse, para tener recursos, ustedes tienen que aplicar mucho pensamiento crítico. Bueno, tarea entonces, ustedes tienen que, como en las semanas anteriores, desarrollar su propio caso. O sea, ustedes tienen que responder a estas tres preguntas, a las tres. O sea, no es que solamente una.
vean la estrategia corporativa, analicen todo lo que es recursos de tecnología, analicen todo lo que es comprar o adquirir recursos a través de fusiones, adquisiciones o compras o lo que fuere, y de alguna forma usar todo este pensamiento crítico que les estuve dando. O sea, el objetivo no es que cuenten lo que han hecho, el objetivo es que lo critiquen. O sea, no es importante que ustedes digan todos los equipos que ustedes tienen en su empresa de tecnología, eso no dice nada. Lo que tienen que hacer es cuestionar para qué compraron esos equipos de tecnología y cuál es el efecto en el punto de vista estratégico. Como les comenté el caso de Telefónica, que invierte 1.000 millones y cada vez y no logra crear valor económico. O sea, ustedes tienen que criticar la estrategia, no la tienen que solamente explicar. Y a partir de ello, vayan a la clase, planteen sus estrategias, discutan con los demás y con eso termina el ejercicio. Bueno, acá les puse, miren, yo pensé que lo había hecho la semana pasada, lo hago esta semana. Le pongo lo que son los títulos de economía industrial, Industrial Economics, lo que le decía que se basa en teoría de juegos. Son muy, pero muy interesantes. No solo toda la primera lista que les di, lo que tiene ahí arriba, que es para más que nada estrategia de negocios, sino la lista de abajo, que son para temas más de política, de gran economía, etcétera, que también usa teoría de juegos. Es muy divertido, es muy árido. Si llegan a comprar cualquiera de estos libros, prepárense porque el 90% son ecuaciones, es mucho más las ecuaciones que las palabras, pero si tienen paciencia, la sobreviven, van a aprender muchísimo sobre lo que es estrategia moderna. Así que les deseo suerte con esta investigación. Hasta luego.